Hoy el Señor va a permitir que a través del discernimiento de la palabra, usted vaya a una nueva dimensión. Dígale al que está a su lado, hoy es tiempo de traer revelación de Dios. Amados, todo lo que nosotros necesitamos para nuestro avance, para nuestro crecimiento, necesitamos tener revelación de parte de Dios. Porque cuando usted entra en esa revelación, empieza a cambiarlo todo. Y vamos allá a la palabra de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 2 al versículo 8. Hoy lo que el Señor quiere hablarnos, enseñarnos sobre la transfiguración de Jesús es el resplandor revelador que nosotros necesitamos en nuestra vida. La revelación. Y dice así la palabra de Dios. Yo voy a leer el libro de Marcos 9, 2 al 8. Y dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto. Dile al que está a tu lado, monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo pueda hacer tan blanco. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. En el versículo 8, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Amén. Qué importancia lo que dice la palabra. Dice que Jesús lo tomó a los 3 y los apartó para llevarlos al monte, a un lugar alto. ¿Y sabes para qué el Señor hizo eso con estos varones, con Jacob, con Juan y que los llevó a ese lugar? ¿Usted entiende lo que significa subir al monte? ¿Por qué siempre el Señor nos está llamando de subir al monte? Subir al monte significa moverse en el mundo sobrenatural que se llama el mundo espiritual, a lo que el Señor quiere tener en un encuentro contigo. Pero esto, amado, puede ser de bien o puede ser de mal. Tenemos que discernir. Cuando subes al monte de la mano de Jesús, representa que el Señor te va a llevar a la presencia del Padre. Quiere decir que subir al monte significa subir a la presencia del Padre. Y ahora, ¿con qué fin el Señor hacía con Jacobo y con Juan eso? ¿Con qué fin el Señor nos llama al pueblo a subir a los montes? Y la palabra de Dios nos enseña que hay un único propósito, que es obtener la revelación divina de nuestro Shaddai. Por eso el Señor te llama al lugar alto.
para que se te sea revelado lo que Él quiere darte a conocer. Cuando estos varones subieron, se les fue revelado qué fue la transfiguración. Y empezó a ver a otras personas. Dice la palabra en el Antiguo Testamento, cuando nosotros hablamos de monte, habla el monte Sinaí. ¿Cuántas cosas maravillosas pasó en ese lugar? Ese lugar aún existe, el monte Sinaí. ¿Usted sabe lo que pasó en el monte Sinaí? Toda la Semana Santa usted lo ve. ¿Qué dice la palabra? Dice que en ese tiempo Moisés subió al monte para obtener la revelación de Dios. ¿Para qué usted cree que subió Moisés al monte Sinaí? ¿Solamente para recibir las tablas? Él subió para tener la revelación de Dios a través de un pacto, hacer del pueblo de Israel un reino de sacerdotes y de gente santa. Esa voluntad del Padre. Esa fue la revelación que se le entregó a Moisés en aquel lugar del monte Sinaí con la... ¿Qué fue lo que le entregó? En las tablas le entregó los mandamientos. Era la revelación, dígale, la revelación. Para que el pueblo sea sacerdote y sea santo. Eso lo tenemos en el libro de Éxodo 19:6, para que usted lo anote. Entonces, amados, qué hermosa y qué maravillosa revelación. La iglesia de Jesucristo, dice la palabra que somos herederos de un reino de sacerdotes. Porque el Señor nos llamó a ser sacerdotes. Dice la palabra, somos pueblo santo. Usted es santo. Somos linaje del real sacerdocio para Dios. ¿Cuántos están entendiendo lo que el Señor nos dice? Es tremendo. Pueblo santo. Linaje escogido del real sacerdocio. Usted fue amado, llamado para adorarle al Rey. Para ser santo. Si a usted se le reveló la palabra de Dios, usted va a entrar en esos principios de ser santo en la presencia de Dios. ¿Qué pasó también en el Monte Carmelo? Primera de Reyes, capítulo 18. Dice la palabra que Dios trajo la revelación de su poder contra la apostasía de los profetas de Baal. Por eso el Señor utilizó como instrumento de su gloria, ¿a quién en ese tiempo? A Elías. ¿Qué fue lo que pidió Elías en ese tiempo? Él solicitó el fuego santo de Dios para consumar aquella obra en aquel lugar. También nos habla la palabra en el Nuevo Testamento. En el Monte Carmelo, dice la palabra en Mateo 5, 3, 11, Jesús predicó un maravilloso mensaje revelador de la voluntad del Padre y las bienaventuranzas para el pueblo. Usted está entendiendo que siempre en los montes el Señor traía revelaciones para el pueblo. En el monte Galgón Jesús reveló su condición divina de hombre, siendo Dios, cuando entregó su alma al Padre. Ahí cuando estuvo en la cruz, vino la revelación. En un monte de Galilea nos habla la palabra que Jesús se le revela a sus discípulos, revelando en esta ocasión su naturaleza divina. ¿En qué momento? Al resucitar de entre los muertos, en el libro de Juan 20.
Todo esto acontecieron en los montes, en los lugares altos. ¿Dónde cree usted que Dios lo debe estar llamando a su vida? ¿Por qué el Señor nos llama a las alturas? ¿Por qué el Señor les llama a que usted tenga que estar planeando como un águila en las alturas? Y no nos compara con polluelos en el suelo. Porque los polluelos solo miran la tierra, pero las águilas vuelan sobre las nubes. Porque cuando usted está en lo alto, a usted se le revela el panorama. Usted conoce la dimensión, lo que el Señor quiere revelarle. Usted si está en la tierra, picoteando la tierra, usted ni siquiera puede observar a su alrededor. Pero cuando usted está arriba, usted está viendo a sus enemigos, usted está viendo las estrategias. Entonces dice la palabra que Él trae la revelación para que usted aprenda a pelear sus territorios. ¿Está entendiendo por qué es importante pedir la revelación de Dios? ¿Cómo usted está caminando? ¿Qué usted está peleando? Hay veces ni siquiera sabemos contra quién peleamos. Por eso, amados, el Señor te dice, hoy es el tiempo que te levante a lugares altos, para que mi revelación venga a tu vida y empieces a caminar con los diseños que el Señor va a poner en ti. Esa revelación necesitamos. Dice la palabra que en Getsemaní, al pie del monte de los olivos, y aún en el mismo monte, Jesús intimaba. ¿Qué quiere decir eso? Tenía una intimidad, una relación profunda con el Padre. En el lugar alto. A través de la oración. En el monte de los olivos Jesús ascendió al cielo en su condición de Dios. Pero tenemos que saber algo. ¿Cómo, de qué manera y bajo cuál propósito podemos obtener la revelación de Dios y poder cambiar nuestra actitud? Esto necesitamos saber. Y la respuesta no se hace esperar para que nosotros podamos identificar este propósito. Tenemos que entender el propósito por el cual el Señor subió con los discípulos al monte donde hablaba la palabra de Dios. Dice Tabor o Hermón. Ese propósito es imitar, intimar con Dios Padre a través de la oración. Cuando Dios lo está llamando a lugares altos, el Señor lo está llamando a tener una intimidad con su Padre a través de la oración. Usted va a recibir revelación porque tiene intimidad. No porque usted crea que eres lindo, que eres linda, que eres santo, que eres santa. No. Usted va a recibir revelación por comunión. Dice la palabra de Dios. El que viene y toca la puerta, se le abrirá. El que pidiere, se le dará. ¿Y cómo lo haríamos eso, amado? Si nosotros no tenemos un tiempo íntimo de oración con nuestro Padre. ¿Cuánto es el tiempo de intimidad que yo tengo con mi Padre? ¿Cuál es mi lugar alto de intimidad con mi Padre? Si usted quiere tener la revelación divina, empiece a imitar, así como el Señor Jesús llevó a estos varones al lugar alto. Dice la palabra que Jesús fue a orar con sus discípulos. Jesús le enseñaba a sus discípulos que tenían que ir a orar. Jesús con su ejemplo quiso que entendiéramos el poder y la importancia de lo que es la oración. Qué importante es la oración, porque esta es la expresión de fe que te da a ti acceso, que me da acceso a los deseos de tu corazón, a los anhelos de tu corazón. No se puede vivir
o no puede vivirse una eficiente vida cristiana si usted no ora. Usted no va a ser eficiente, un cristiano eficiente, si usted no pone en práctica la oración adecuadamente. No puede entenderse el propósito del llamado de Dios si usted no ora. No podemos repercutir en el mundo espiritual si no hay oración. Dice la palabra que el mismo Jesucristo hizo de la oración, dile al que está a tu lado, un modelo de vida. ¿Está entendiendo lo que hizo Jesús con la oración? Un modelo de vida. Por eso les llevó a intimar en el monte, en el lugar alto, un modelo de vida, de intimidad con el Padre. Para que se te sea revelado la voluntad de Dios, usted tiene que tener oración. Eso trae revelación a mi vida. ¿O no dice la palabra de Dios que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre no será hecho? ¿Quién fue el que les llevó? Fue Jesús. Por medio de Él, Él se llevó para que ellos tuvieran esa comunicación. Entonces, Iglesia de Jesucristo, la manera de obtener la revelación divina es a través de la oración. Y yo te quiero decir, no es costosa. No tienes que pagar absolutamente nada. No tienes que ser un legado de palabras elaboradas. No. Solo tienes que expresar lo que tú tienes en tu corazón, lo que tú sientes en tu corazón. Solo tienes que invitarle al precioso Espíritu Santo de Dios para que te acompañe en ese momento. Y verás cómo Dios se va a manifestar, cómo Dios se va a revelar para tu vida. ¿Qué necesitas tú para entrar en la oración? Pastor, yo no sé orar. Yo no sé qué decir cuando yo estoy para entrar en la oración. No sé, no hace falta que digas nada. Solo entra en tu aposento. Dile a tu Padre, aquí estoy. Y a silencio, dile, aquí estoy.